Nuestra psicóloga, Precioso. porque han aumentado las denuncias de bullying en nuestro país. Nos preocupa muchísimo, Javiera, las cifras de aumento. Por ejemplo, en enero y mayo de este año hay 1.526 denuncias por maltrato a escolares. Y queremos hablar desde el punto de vista de las personas que hacen bullying, las personas que reciben bullying también. Gracias por acompañarnos hoy día, Javi. Muchas gracias, Javi. Hoy tenemos el testimonio más de una hermana de un joven que desde niño sufrió de bullying por mucho tiempo, nunca lo denunció. Nosotros queremos escuchar estas palabras. Mire. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Oye, es un testimonio porque queremos, de alguna manera, queremos saber, tienes un hermano que fue víctima de bullying y ¿Desde qué edad? Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Aló? Hola. Ahí sí, ahí se escucha bien. Hola, buenos días. Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días. Tu hermano fue víctima de bullying, ¿no? Sí, mira, él era el típico gordito del curso. Y de chico que, claro, era regalón y la mamá no quería hacer nada para que él bajara. El papá, por el contrario, sabía que iba a ser objeto de, no sé, de risa de los compañeros. Pero esto de a poco empezó a crecer. Lo molestaban, entre todos los compañeros lo golpeaban en las murallas y él lo vivía silencioso. O sea, siempre decía que no quería ir al colegio, pero en el fondo yo creo que es imposible que los papás se den cuenta de esto porque ellos les da vergüenza sufrir. Eso te iba a decir, empezó a experimentar cambios en la casa también. No sé, se encerraba más en la pieza, pasaba llorando. Cuéntame un poquito de esos cambios. Él era violento. O sea, generaba siempre reacciones como irritables contra mi mamá, por sobre todo. Sí. Hola, muchas gracias por tu testimonio de tu hermano. ¿Qué edad tiene él ahora? 26. ¿Tú crees que las secuelas, lo que le pasó a propósito del bullying, todavía persisten de alguna manera? De hecho, él quedó tartamudo, pese a todos los esfuerzos que han hecho mis papás para que esto se mejore. Él sigue así, está a punto de sacar su carrera, pero ahora el problema es enfrentar el examen de grado y todas esas cosas porque las secuelas quedan. Por la timidez, ¿no es verdad? También por timidez, por miedo a enfrentar a los demás, claro. Una pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué clase de bullying sufría él? ¿Verbal, psicológico, físico y por cuánto tiempo? Mira, él sufrió esto desde que tenía 6 años hasta que estuvo en tercero medio. Todos lo perseguían en el patio. Yo me acuerdo que odiaba salir a recreo porque siempre llegaban a comentarme que mi hermano estaba peleando. Pero en el fondo no era porque lo buscaba, era porque todos se iban contra él. ¿Hay algún momento, yo pregunto, porque a veces me imagino, Javiera, es difícil detectar este tema para la familia, para el papá, en este caso para el hermano. ¿Hay un momento en que dudaron de él, que no le creían estas historias que él llegaba y contaba, o siempre confiaron permanentemente en tu hermano? Es que él no contaba nada. Lo único que teníamos, como sabíamos que él se portaba mal, era porque mi mamá pasaba en el colegio. Era como el gordito problema, el que una vez le pegó a un niño de cuarto medio, porque ya no aguantaba más, lo botó en la escalera, se volvió loco y mi mamá lo único que hacía era apagar los vidrios rotos que quedaban en el colegio. Oye, porque esa además es la reacción frente a una agresión, ¿no es cierto? Es como cuando ya se estira el hilito lo más posible y en esta época ya hay, a pesar de todos los casos que tenemos, existe la instancia como para ir a conversar en los colegios. En ese minuto no existía, además de los papás, nada más. Absolutamente nada en el colegio, nadie se hacía responsable, al contrario, mi mamá tenía que pedirle disculpas a niños que eran de tercero medio, siendo que él estaba en quinto básico. Oye, es un testimonio muy valioso, Javiera. ¿Qué debo hacer como papá, como mamá, como hermano, cuando me cita permanentemente porque mi hijo se pone violento? Claro, y responde finalmente a que él es víctima de bullying. Claro, a ver, yo creo en primer lugar que es muy importante darse cuenta que el efecto de un bullying puede durar hasta 20 años o más si es que no es tratado. O sea, no es solamente el efecto que sea por el periodo de escolaridad y después no más. Y además tiene muchas aristas sociales, de timidez. Ustedes saben que yo trabajo con asertividad, con personas tímidas y muchas veces detrás de una persona tímida uno empieza a escarbar, ya ha habido procesos de bullying. ¿Cómo se detecta? ¿Partamos por eso?
Porque, miren, bueno, hace muchos años todavía no estaba instaurado este término, que en primer lugar bullying es una palabra inglesa y viene de pandilla, pero aquí hemos hecho una traducción que tiene que ver con el abuso, con el acoso, con el maltrato, con el hostigamiento. Yo creo que podríamos también chilenizar la palabra, esa podría ser una bonita búsqueda de nuestra sociedad para encarar el término también de manera más chilena. ¿Cómo uno lo sabe? Generalmente el niño que es hostigado en el colegio, el niño o la niña, generalmente lo calla por vergüenza. Esto es como un secreto. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con su seguridad personal, con su autoestima, con su autoimagen. El niño se siente denigrado, se siente una persona que no vale nada por esto. No confía en nadie y no para confía decirle. en nadie y le da mucha vergüenza y o temor de las represalias que esto pueda llevarle el contarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres en el hogar? ¿Con qué clave nos podemos quedar? Porque si no sabemos, primero tenemos que observar. Observar, por ejemplo, el que hay cosas que son así bien, si uno lo está mirando así constantemente, cómo los niños llegan en términos de su ropita. Por ejemplo, llegan de repente con la camisa, con la cotona, con el uniforme roto, llegan sucios. Uno sabe que a lo mejor su hijo en la casa no, es limpiecito, pero llega constantemente sucio, con cosas rotas. De repente llega con mucha hambre, llega y se come todo lo que hay y uno dice, pero ¿por qué? Almuerzo, porque le quitaron la colación, a lo mejor el almuerzo también. Pide plata constantemente y esa plata es porque muchas veces le están pidiendo que le están exigiendo que tenga que pagar, a veces pasar por un pasillo, eso tiene una cuenta, si esto es terrible, es siniestro. Entonces el niño también puede caer en un aislamiento y frente a la posibilidad de que al día siguiente, máxime cuando hay un fin de semana por medio, o sea, un domingo, por ejemplo, en la tarde, el niño o la niña empieza a dar conductas manifiestas de que no quiere ir al colegio e indirectamente puede que somatice, le duele la guatita, le cuesta conciliar el sueño, a veces hasta estados febriles. O sea, el sistema nervioso ahí parece que empieza a operar también. ¿Qué tiene que hacer una mamá y ir al colegio? Porque el reflejo a lo mejor de cualquier mamá es llamar a la mamá del otro niñito. Claro. O llamar a lo mejor, entenderse a veces en grande y decirle, oye, dile a tu hijo que deje de... Solo antes que le responda Karen, muy cortito, el testimonio, quería preguntarle si le pasa esto o a tu hermano ahora con el tiempo, puedes ver que le pasaba esto que dice la Javi, que no quería ir al colegio, que inventaba de repente que lo oía la guatita. ¿Pasaba eso en tu casa? Totalmente. Él se ponía súper iracundo cuando ya era domingo, empezaba a atacar a mi mamá. Llegó una vez que fue tan fuerte su deseo de no ir al colegio que lo fueron a dejar y él, para no quedarse ahí, se pescó en la parte trasera de la camioneta y corría detrás hasta que mi mamá se dio cuenta que estaba ahí y en el fondo estaba todo rasmillado y eso. O sea. Claro, ahí, perdone, ahí, bueno, yo me suenan mucho las palabras de ella. Yo recuerdo cuando yo era niño, sí. El domingo a las 6, 7 de la tarde, empezaba una angustia, mira, que era terrible. Mi mamá creía que yo era flojo, y que no quería ir al colegio. Pero la verdad es que someterte a ese circo romano en el que se convierte en una sala de clase cuando uno ha sufrido bullying es terrible. Y muchas veces el bullying no tiene que ver necesariamente con golpes, ¿no? Ni con que te rajen la cotona, sino que simplemente burlas generalizadas que te van desalmando, te van dejando sin piso. Y el mayor peligro está, y usted lo hablaba muy bien y también el testimonio lo revela bien, que uno no lo cuenta a la familia porque hay mucha vergüenza. O sea, la preocupación del niño que sufre bullying no es tanto que le hagan bullying, porque eso uno lo puede soportar. Ya lo puede soportar uno callado. Se va adaptando con los años al bullying y vive con el bullying y va 12 años al colegio con bullying. Es que tus padres no se enteren. José, tú estás hablando de eso, ¿tú viviste eso? Sí, viví años, sobre todo mi enseñanza básica fue muy dura. ¿Sabes? Lo que pasa es que uno te ve por la televisión y uno te ve tan bien, tan desenvuelto, o hermoso, inteligente, las tienes todas, entonces yo creo que de alguna manera el que ustedes los rostros es transparente en alguna de estas cosas les sirve mucho, es un aprendizaje vicario, uno aprende a través del modelo. ¿Cómo lo superaste y ahora ya estás tiquitaca con eso? No sé si se supera alguna vez la vida. Yo creo que hay marcas que te acompañan para siempre. ¿Como por ejemplo? Yo creo que hay situaciones donde uno
siente la inseguridad ahí debajo. Lo que pasa es que uno aprende a maquillarla nomás, pero yo creo que un niño de bullying hay que ponerle alerta rápido para que eso no se prolongue en el tiempo. Gracias, Como el José. caso tuyo, yo creo, Javi, agradeciéndole al testimonio que está con nosotros, Javi, Muchas gracias. muy en cortito, yo creo que los tips son, finalmente, Sí. estar más atentos, Sí. saber si hay cambios conductuales. Sí, sí. ¿Por qué le duele la guatita antes? O empieza a somatizar, no solamente el estómago, la cabeza, fiebre, el dolor de estómago. Aquí estaban hablando de irritabilidad, mucha rabia, pero también podría ser el caso de me escondo, no quiero saber nada y no voy. O el niño puede sobrereaccionar o la niña con rabia. Yo creo que es importante no tomar lo que decía la Karen. Yo también soy mamá, entonces bueno, lo que primero pensaría es, no, voy y no sé, le aprieto el cogote al niñito o a la mamá le hablo. No. O sea, la violencia no se puede enfrentar con violencia, ayuda porque ahí siempre. realmente los círculos son terribles. Javi, muy clarito, te queremos agradecer como siempre y además agradecer al testimonio, ¿cierto? Sí, Ahí y al José. del familiar de Ya, un hermano que que esté muy finalmente bien. sufre bullying en la casa. Hemos aprendido, vamos a tener que seguir conversando de este Yo tema sin creo lugar a que dudas. faltan varias cosas, muchas la cosas. parte del marco legal, el colegio, y ya me quedo callada, pero hay otras cosas. Yo sé que sí, Javi, te queremos mucho. Nuestra psicóloga, felicito, precioso. porque han aumentado las denuncias de bullying en nuestro país, nos preocupa muchísimo, Javiera, las cifras de aumento. Por ejemplo, entre enero y mayo de este año hay 1.526 denuncias por maltrato a escolares. Y queremos hablar desde el punto de vista de las personas que hacen bullying, las personas Sí, que reciben bullying claro. también. Gracias por acompañarnos hoy día, Javi. Muchas gracias, Javi. Hola, Hoy tenemos el testimonio más de una hermana de un joven que desde niño sufrió. Contrario, sabía que iba a ser un objeto de, no sé, de risa de los compañeros, pero esto de a poco empezó a crecer, lo molestaban, entre todos los compañeros lo golpeaban en las murallas y él lo vivía silencioso. O sea, siempre decía que no quería ir al colegio, pero en el fondo yo creo que es imposible que los papás se den cuenta de esto porque ellos les da vergüenza sufrir. Eso te iba a decir, empezó a experimentar cambios en la casa también. No sé, se encerraba más en la pieza, pasaba llorando. Cuenta un poquito de esos cambios. Él era violento, o sea, generaba siempre reacciones como irritables contra mi mamá por sobre todo. Sí. ¿Desde qué edad? Ahí empezó a se ocurrir escucha, ahí se esto? escucha. ¿Aló? Hola. Ahí sí, ahí se escucha bien. Hola, buenos días. Buenos bien. días, gusto de saludarte. Buenos días. Tu hermano fue víctima de bullying, ¿no? Sí, mira, él era el típico gordito del curso. Y de chico que, claro, era regalón y la mamá no quería hacer nada para que él bajara, el papá por el contrario. Sufrió de bullying por mucho tiempo, nunca lo denunció. Nosotros queremos escuchar estas palabras. Mire. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Oye, es un testimonio porque queremos, de alguna manera, queremos saber, tienes un hermano que fue víctima de bullying y